iniciar y voy a proyectar inmediatamente. Es que desde que comenzamos a grabar empieza la contabilidad de los minutos. Entonces por eso es tan importante, espérame, cancelar, ¿por qué me parece eso ahora? Voy a cerrar acá. Quiero proyectar el PPT que está listo. No, no me parece abierto, espérame. Lo dejé listo para ponerlo. Catalina se está añadiendo. ¿Cómo les fue con los ejercicios? ¿Lo encontraron sencillos? ¿Lo encontraron difíciles? ¿Cómo les fue? Consulta. Habían unos que a mí me causaron, no sé, como una confusión. Ya, Javier. Confusión. Sí, o sea, en la ¿Cuál es? definición, o sea, en determinar el tipo de palabra, en lo último. Ah, ya. Déjame. Sí, también me confundí en lo Yo el último. último no lo hice, porque no Oh, sabía cómo hacer. O sea, me trataba de guiar del ejemplo que puso, pero aún así me costó. aún así les costó. Ya, entonces revisémoslos ahora. ¿Ya? Entonces está grabando. ¿Ven ustedes ahí que aparece grabando? Sí. Ya, fenomenal. Entonces vamos a partir inmediatamente. Para que tengan ustedes la corrección. Acuérdense que la semana pasada vimos principalmente, en cierta forma, qué es lo que era morfosintaxis, qué es lo que era morfología y qué es lo que era sintaxis. En cierta forma, la morfología se remite principalmente al estudio que tiene, o bien al estudio de las palabras, pero específicamente considerando su forma y considerando la estructura. Entonces, alcanzamos a ver que habían distintos tipos de morfemas. Y por un lado, uno de los morfemas era lo que se denominaba el lexema, que es aquello que le entrega el significado a una palabra. Luego teníamos el morfema, que era el morfema libre, que por sí mismo tenía un significado. Teníamos morfemas que iban a ser dependientes, y de los dependientes teníamos los morfemas que son flexivos, que son principalmente los que entregan el género, el número a una palabra, y los morfemas derivativos, que son en este caso los donde uno le agrega un prefijo, un sufijo o bien un interfijo, que serían los afijos. Y en este ejercicio ustedes tenían que principalmente segmentar las siguientes palabras en lexema, morfemas flexivos y morfemas derivativos. Los dos primeros los van a hacer en conjunto conmigo y yo les voy a dar en los siguientes las definiciones. Marcela, ¿puedes activar tu micrófono? Sí, dígame. Librería, ¿cómo lo dividiste? Puse lib, ¿Ya? L-I-B-R, lo ¿Ya? puse como lexema, Muy bien. y hería lo puse como morfema derivativo o sufijo. Muy bien, Marcela. Siguiente, medio pensionista, Denise. ¿Pero fue una consulta? Sí, dime. ¿El IA no podría ser flexivo? ¿O va junto con hería, que sería derivativo? Claro, ahora en el caso uno puede ir descomponiendo harto las palabras, entonces por ejemplo uno podría decir, tal como señalaba su compañera, puede ser hasta la R el lexema y desde la E hasta la A podría ser perfectamente un morfema derivativo, y es un morfema derivativo porque es un sufijo, pero también uno puede decir librerías, pero en el caso acá todavía no aparece. Entonces, solamente si tuviéramos que analizar la A, que es una palabra que permite femenino y masculino, ahí ingresaría un morfema flexivo. Pero en este caso no aparece morfema flexivo. ¿Se entiende o no? Sí, profe, ya entendí, gracias. Pero, por ejemplo, si la palabra fuera, imaginemos los niños, claro, la O la analizas como morfema flexivo porque puede ser perfectamente niña. Ya, Denise, medio pensionista. Sí, puse medio, lexema, pensión, lexema, ista, morfema derivativo, sufijo. Muy bien, muy bien. Bueno, antiguamente medio se consideraba como un morfema derivativo, ¿ya? Pero con el tiempo medio también adquirió su propio término, su propio significado. Entonces se considera que ahí tendríamos dos lexemas y tenemos un morfema derivativo. Muy bien, Denise. Y ahora enloquecer.
Cuando nosotros, esta sí me interesaría que alguien me ayudara. Enloquecer, Javier, ¿cómo lo tienes tú? Yo lo tengo como prefijo, lexema y sufijo. Ya, ¿y cuál sería el prefijo? El prefijo en, Bien. ¿Y dónde estaría el LO, eczema? ¿cómo? ¿El eczema dónde estaría? Locu o loque. Bien, Ahí, entre muy locu y bien. loque. Claro, porque viene Y del ser loco. sería el sufijo. Muy bien, muy bien, muy bien, Javier. Claro, porque ahí por eso quería que alguien lo hiciera, porque en el caso de el eczema viene del loco, ¿ya? Y hasta la Q, que sería el dígrafo, acuérdense que la K como sonido representa la C y representa el dígrafo. Entonces, en este caso, por eso se utiliza, cuando se dice loco, después se puede cambiar perfectamente con la Q, porque la pronunciación viene, se mantiene, el mismo fonema que está de por medio. Entonces, tal como mencionaba su compañero, en pasaría a ser un morfema derivativo, hasta la U pasaría a ser el lexema, y ese pasaría a ser un morfema derivativo. En el caso de semifinalista, semi es un morfema derivativo, hasta final pasaría a ser directamente un lexema, ista pasaría a ser un morfema derivativo. Botellita, hasta la doble L sería el lexema, y luego ita, que sería un morfema derivativo, que en este caso sería un morfema diminutivo. Golpetazo, tenemos hasta golpe, y golpe sería el lexema y tazo pasaría a ser el morfema derivativo. Archiduque, archi sería un morfema derivativo y duque sería el lexema. Ahora también hay algunas personas que a archi le dan significado dentro de la lengua española, así que pueden ponerlo también como lexema. Y recapitulaciones, re, que es uno de los prefijos como que más se utiliza, por ejemplo, recomenzar, reorganizar. Entonces, re pasaría a ser un morfema derivativo y hasta capitul, hasta la L, pasaría a ser principalmente un lexema y acciones pasaría a ser todo eso un morfema derivativo. Y aquí lo que preguntaba su compañera, podríamos perfectamente al separarlo y dejarlo como un morfema flexivo, porque la palabra puede ser recapitulación y puede ser recapitulaciones. Y ahí tenemos el morfema flexivo, porque ahí aparece. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿había que poner qué tipo de morfema derivativo es? No, pero es para que se vayan acostumbrando. Ah, ya. Ya, para que después no se lo olvide cuándo es sufijo, cuándo es prefijo, ¿ya? Lo que sí nos vamos a trabajar mucho es con los interfijos, porque se reconoce que están entre medio de los sufijos, pero Profe, en sí se tiende a hablar de prefijo y sufijo, principalmente porque el interfijo es como que está subsumido al sufijo. Entonces la mayoría de los autores, más que reconocerlo, tratan directamente de pasarlo como a un sufijo. Entonces, por eso incluso hay muchos que dicen prefijo y sufijo y eliminan la posibilidad del interfijo. Pero están presentes aún, pero son muy difíciles de reconocer. Luego, tenían que sustituir los siguientes términos, que son calcos de otras lenguas, por un equivalente más correcto en español. Por ejemplo, si uno habla de privacidad, hablar de vida privada. Nominar, que sería, que viene del inglés, ¿qué le pusieron? Nombrar. Nombrar, muy bien. Sociedad mediática, Le puse como siglo XXI. No sé, la asocié con eso, ya. ¿o no? Siglo XXI o sociedad mediática también puede ser incluso globalización. ¿Y doméstico? Yo puse dócil. ¿A doméstico? Yo puse hogareño. Yo puse casero. Espérame, hogareño, y la última, ¿qué es lo que era? Casero. Casero. Claro, dócil es como más o menos que no hay una... Es que me dio la impresión que se refería quizás como los animales, porque al menos la definición que me salió a mí me salía así como manso o dócil. Claro, en el caso, por ejemplo, de doméstico, cuando nosotros lo usamos en la lengua, lo usamos porque es una palabra polisémica. Entonces lo usamos más como algo más hogareño, algo más de casa. Eso es como que el primer término que evoca, que después lo vamos a ver en semántica, pero
en sí es una palabra que se puede usar con varios significados dependiendo del contexto. El contexto en el que más prima doméstico es principalmente en un contexto casero. Entonces no está mal, pero sí es como que se aleja del significado del inglés, de doméstico, de algo de casa, ¿ya? Y luego, en base a... Basándose en. Basándose en, bien, y Profe, yo acá, puse... ¿sí? Ah, profe, en base a yo había puesto los fundamentos con... No sé si estará bien. Los fundamentos con, ya, muy bien. Y también acá se usa, porque en base a, muchos escriben en base a, y en realidad es sobre la base de. Esa es la alternativa como que correcta que se usa en el español. Sobre la base de es mucho mejor que decir en base a, ¿ya? Para que ustedes lo recuerden en escritura. ¿Y retirado qué sería? Sí, dime. ¿En doméstico qué era? Disculpe que Puede no ser escuché. casero, hogareño, Ya. como hayan dicho. Retirado, Jubilado, yo puse. jubilado. Alejado. ¿Cómo? Distante. Retirado, alejado, distante, muy bien. ¿Y alta calidad? De Excelencia. primera, de primera. Muy bien, muy Buena bien, muy bien, calidad. muy bien, muy bien. Entonces vamos ahora al tercer ejercicio. Este no es un ejercicio más sencillo, así que vayan activando sus micrófonos para que me vayan contestando. Precisa cuáles de las siguientes formas son morfemas o bien lexemas y de qué tipo son, prestando atención a los sufijos apreciativos. En la A, ¿qué tenemos? Lexema. Lexema. En la B, Lexema. Morfema. Morfema, Derivativo. sufijo Morfema. ya, Es un apreciativo. sufijo ya, Sufijo espérenme. disminutivo. Ya. En la B Diminutivo. tenemos un morfema derivativo, que sería en este caso, ¿qué mencionaba Javier? Diminutivo. Diminutivo, muy bien. Patricia, Un morfema derivativo, un ya, prefijo. muy bien. ¿Y cómo se llamaría? Que lo dijiste, creo, Patricia, al final. Un prefijo. Un prefijo, muy bien. VIP, ¿qué sería? Lexema. Lexema. La E, ¿qué sería? Lexema. Lexema. On, ¿qué sería? Un morfema de sufijo apreciativo. Sufijo. Muy bien. Sub, Profe, ¿sí? ¿se dice si es sufijo aumentativo o disminutivo? Creo que Claro, es que o la idea es diminutivo. o sea, la idea pueden decir prefijo, pero acá por eso prestando atención a los apreciativos, porque la idea es que se acostumbren también cuando son apreciativos, cuando, por ejemplo, cuando son despectivos, cuando son diminutivos, cuando son aumentativos. Pero aún así hay palabras que pueden llevar estos prefijos y también le van cambiando después el significado, que es lo que vamos a ver cuando analicemos las palabras, ¿ya? G, Ya. la G, sub, Morfema derivativo. ya, Prefijo. prefijo. Sí. Sino, Morfema Morfema derivativo. derivativo, sufijo, disminutivo. prefijo, muy bien. La I, Un lexema. ¿O no? ya, sí, puede ser. Profe, pero, por ejemplo, uno puede decir supermercado Claro, o superhéroe. Entonces, como muy... Como que claro. varía. Sí, si yo digo, por ejemplo, esto me parece súper, Ujú. y pero eso como la parte más coloquial podría funcionar como un lexema, como súper, como bien. Pero cuando uno lo une a una palabra, si alguien lo considera como súper, así como solo la palabra, perfectamente puede ser un lexema. Pero aquí aparece con una rayita, entonces significa que se va a unir a algo. Y cuando hablamos de súper, significa que es mucho más elevado a algo. Entonces, por ejemplo, podemos hablar, no es lo mismo hablar de mercado que hablar de un supermercado, es mucho más grande que el mercado. O no es lo mismo que hablar de un héroe a un superhéroe, es mucho más grande que un héroe. Entonces, super pasa a ser directamente un morfema derivativo de, en este caso, que es un prefijo. Pero cuando aparece solito, perfectamente puede ser considerado como un lexema, ¿ya? Ajo, ¿qué sería? Morfema Morfema derivativo. derivativo. Sufijo Sufijo despectivo. despectivo. Bien. En la K,
Lexema. Lexema. ¿Y la L? Hoy se quedaron callados ahí. Morfema flexivo. Morfema flexivo, muy bien, porque entrega en este caso el número, la persona, el tiempo, el modo y la voz, que sería, por ejemplo, de un verbo. Vivimos, por ejemplo. Bien, después tenían que buscar en el diccionario la lengua de origen de las siguientes palabras. Aquí van a encontrar un poco variable porque también son varias lenguas que están de por medio, pero en el caso de filología, ¿de qué lengua proviene? Griega yo encontré. Bien. Izquierda, De la euskera encontré. ya. Chocolate, Azteca. México. berenjena, Árabe. árbol, Latín. barro, Celta. bien. Ciudad, Latín. Latín. coqueto, Francés. ya. Puma, Quechua. espuela, Germánico. bien. Y ajedrez, Árabe. bien. Ahora yo no les voy a Profesora. preguntar, este ejercicio yo no les voy a preguntar de qué lenguas son directamente, más que nada para que ustedes sepan que cuando nosotros usamos, hay muchas expresiones que nosotros usamos en nuestra lengua de manera cotidiana, que su origen, si bien son palabras españolizadas, su origen no es directamente o no proviene directamente del español. Acuérdense que en Europa nosotros pertenecemos a lo que son las lenguas indoeuropeas. Y dentro de esa línea pertenecemos a un tipo de lenguas que emergen del latín. Pero, por ejemplo, no hay ninguna lengua que sea pura, no hay ninguna lengua que no tenga otra influencia de otras lenguas. En el caso del español, nuestra lengua está muy influenciada por expresiones léxicas que provienen de otras lenguas. Entonces, por eso los extranjerismos están presentes. Sí podemos hacer adaptaciones como veíamos la semana pasada, podemos hacer calco, podemos tener similitudes fonéticas, pero en sí nuestra lengua tiene un gran repertorio de palabras que provienen directamente de préstamos lingüísticos. ¿Qué ibas a mencionar? ¿Alguien ¿Cuál era izquierda? Que esa no alcancé a notarlo. del euskera? Ya, gracias. Ahora, en el caso, por ejemplo, la idea era que sea del ejercicio, pero de este ejercicio no les voy a preguntar definiciones después cuando tengamos que hacer ejercicio de qué lengua proviene, era más que nada para que tuvieran esa mirada, porque, por ejemplo, ¿quién no habla de chocolate? Uno podría decir chocolate es totalmente una palabra españolizada, pero no, tiene un correlato de una lengua que viene hacia atrás. Y en el caso de clasifica las siguientes palabras según su proceso de conformación, esta era la que tú me decías, Javier, ¿qué te costó? No, la otra. Es que, o sea, tiene relación, pero es con una palabra. Ah, ya. Entonces, veamos. Clasifica las siguientes palabras según su proceso de composición. Vicedecanato, ¿qué sería? Es un derivado parasintético Bien, es con una palabra, más que morfema, derivada lexema y morfema. claro, es mejor decir palabra parasintética, ¿ya? Entonces, es una palabra parasintética, ¿por qué? Porque tiene, tal como mencionaba su compañero, tiene un morfema derivativo, que sería un prefijo, tiene un lexema y tiene un sufijo, que también es un morfema derivativo. Por ende, pasa a ser una palabra parasintética. Antisocial, Es A la compuesta sintética. espérenme, porque tiene morfema, lexema. tiene morfema y tiene lexema. ¿Pero qué sería? O sea, antisocial compuesto parasintético. ¿Es un compuesto? Sí. Porque O palabra. acuérdense que puede ser una palabra simple, puede ser que tenga un solo lexema. Una palabra compuesta son aquellas que tienen dos lexemas. Una palabra derivada es aquella que puede tener un morfema derivativo y un lexema, o un morfema derivativo, o sea, un lexema y un morfema derivativo. Yo tengo palabra parasintética. Y una palabra parasintética tendría que tener dos morfemas derivativos, o sea, un morfema derivativo, lexema, morfema derivativo, o bien lexema, lexema, morfema derivativo.
Entonces, si yo digo antisocial, ¿cómo descompongo antisocial? Porque yo puedo decir antinorma, eh, 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 Yo lo tengo así, por ejemplo, anti, lo separé, que sería ya el morfema, y sí, hasta O ahí sea, lo tengo como lexema, hasta soci, por sería ejemplo, un compuesto societar, parasintética, ¿o ¿cómo? no? Sería una palabra compuesta o sea, una palabra parasintética. Claro, sí. sí. Ahora, pero cuando lo llaman, vuelvo a insistir, no le digan, no le digan el nombre si es derivado o si es compuesto, ¿ya? Solamente digan parasintético o simple o compuesta o derivada, ¿ya? Porque esa es la nomenclatura oficial. Después están las clasificaciones, pero por eso le decía la semana pasada, no digan la clasificación, solamente el nombre. Entonces, en este caso, cuando hablamos de antisocial, tiene que ser anti sería el morfema derivativo, hasta la C sería el lexema y luego viene esta parte de sufijo y convertiría esta palabra en una palabra parasintética, solita, ya parasintética, sin ninguna palabra entre medio. Luego tenemos libranza. Libranza, ¿qué tipo de palabra es? Sin clasificación entre medio, ¿qué tipo de palabra es? Derivada, Parasintética. No, A eso le llamamos el tipo de palabra, ¿no? claro. derivada, Derivada, muy bien, porque tiene solamente lexema y morfema derivativo. Revocación, derivada puse yo. ¿ya? No, yo puse que era compuesta, ¿Por qué? porque tiene, si no me equivoco, parece que me equivoqué, a ver. Es que tiene el lexema y tiene un sufijo, pero también tiene un prefijo. Claro, Entonces sería una palabra parasintética. parasintética, muy bien. Muy bien, es una palabra parasintética, tiene morfema derivativo, lexema y morfema derivativo. Peritaje, Esa parece que es simple. sí, muy bien, una palabra simple porque no se puede descomponer más. Lo único que uno podría hacer es agregarle un morfema flexivo, que sería peritajes. Y la F, Acrónimo, bien. Y la G, Profe, una consulta. Esa es una sigla, ¿no? la G, Sí. cine, lo puse simple. una palabra, Cortamiento de Simple. palabras, ¿o no? sí, perfectamente, pero podría ser, es una palabra simple, ¿ya? Que funciona como un acortamiento, pero por ejemplo, si tú hoy en día ves, dice, ¿cuáles son las películas que están en el cine? Entonces, cine funciona perfectamente como el lexema. Ahora, cine es el acortamiento de cinematografía o de un cinematógrafo, y esa era la expresión correcta que se usaba antiguamente, pero se produjo un acortamiento y quedó en cine. Pero aún así pasa a ser una palabra simple porque es un lexema. Si uno dijera cines, ya es distinto, porque ahí le agrego un morfema flexivo. Pero aún así sigue siendo una palabra simple, ¿ya? Ahora, 6, para ir avanzando, para que veamos la temática de ahora. Este ejercicio, claro, lo que dice Javier, que era un poquito más complejo, pero en sí tampoco es tanto, porque lo hemos ido haciendo con el camino que es de los ejercicios que hemos estado revisando. Analice la estructura morfológica de las siguientes palabras. Discapacidades. ¿Qué tengo en esa palabra? Lexema, ¿Ya? ¿Cuál sería el lexema? discapaci, hasta ahí lo dejé yo. No, capacidad es el lexema. Sí. Ah, verdad, verdad. ¿Capacidad? El Sí, eczema, o ¿no? sea, hasta cierto punto o sea, capacidad. Muy bien. Capacidad. Sí, capacidad Sí. es el lexema. ¿Cómo se llama lo primero? Lo primero es el prefijo, Prefijo. Entonces tendríamos es un sería, Morfema sustantivo. ya míreme, o sea, escúcheme, discapacidad sería morfema derivativo, capacidad, lexema, y ¿qué sería? Flexivo, ¿no? Morfema flexivo. Entonces, Morfema flexivo. ¿cómo se llama la palabra que tiene morfema derivado, Parasintética. lexema
escúchame, ¿cómo se llama la palabra que tiene? Morfema derivado, lexema y morfema flexivo, porque es morfema flexivo. ¿Cómo se llama? No es parasintética, porque para que sea parasintética tiene que ser morfema derivado, lexema, morfema derivado. De aquí no está al final el morfema derivado, tenemos morfema flexivo, que se puede añadir a cualquier lexema. Entonces, ¿cómo se llama esta palabra? ¿Compuesta? No, porque una palabra compuesta tiene que tener dos verdad, lexemas, los lexemas. o bien dos lexemas más un morfema flexivo. Se llama una palabra derivada, porque acuérdense que las palabras simples pueden tener lexema o bien lexema más morfema flexivo. Una palabra derivada, lo importante es que tiene que tener un morfema derivativo y un lexema. Pero el lexema, si yo le añado al morfema flexivo, no tiene ningún cambio. Entonces, incluso ahí ustedes pueden completar la fórmula, pueden poner una palabra derivada, puede tener un morfema derivativo más un lexema, o bien un morfema derivativo más un lexema más un morfema flexivo, para que no lo olviden. O bien una palabra derivada puede ser un lexema más un morfema derivativo, o bien un lexema más un morfema derivativo más un morfema flexivo. Ya, por ejemplo, si yo digo cabezón, tengo una palabra derivada, pero podría decir cabezones, y ahí tengo una palabra derivada igual. La única diferencia es que le agrego morfema flexivo, pero el morfema flexivo no me influye en nada en lo que es la clasificación de las palabras. ¿Lo entiendan o no? Consulta, porque aquí no veo sus caras, entonces necesito saber que me digan ustedes si van entendiendo. Sí, más o menos. Vamos a continuar, voy a darle, vamos así, con ejemplos con esto, ¿ya? No es que aquí se termina el tema, tenemos que hacer mucho ejercicio. Centrocampista. Paula, ¿qué tienes en centrocampista? ¿Está Paula? Pero acá voy a ver quién está. Constanza. Portales. Tengo centrocampista como centro y campista lexemas y le puse palabra compuesta. Es que no estaba segura. Ya. Pero, por ejemplo, si yo digo campista, ista, ¿será un morfema flexivo? Sí, pues. Listo. Sí. ¿Es morfema flexivo o morfema derivativo? A ver. Flexivo. No, derivativo. Derivativo, sí. Entonces, ¿cómo se llamaría la palabra? Tiene dos lexemas. Y un morfema derivativo. Compuesta no es, pues sería. Ya, compuesta no es. No. Tengo dos lexemas más un morfema derivativo. ¿Cómo se llama ese tipo de palabras? Ahí después ustedes le dan el significado, ¿ya? Me refiero al significado de cada palabra como aparece en el caso de mujer. ¿Cómo se llamaría entonces lexema más morfema derivativo? Profe, yo ahí tengo una duda porque tengo anotada en palabras compuestas que es dos lexemas más un morfema flexivo. ¿Ya? Pero acá es ¿Viste? morfema No, derivativo. es derivativo, por eso no sería palabra. No sé. Ya, palabra parasintética. Ya, Ah, ya. ahí revisen sus apuntes y vuelvan a anotar. Ya yo les voy a dar de nuevo las opciones. Palabra simple. Pueden ser dos alternativas. La primera, lexema, solito. La segunda, lexema más morfema flexivo. ¿Ya? Eso es palabra simple. Palabras compuestas. Una alternativa es lexema más lexema. La otra alternativa es
lexema más lexema más morfema flexivo. Ya, palabras derivadas. Puede ser morfema derivativo, lexema, la primera alternativa. Morfema derivativo, lexema. Segunda alternativa, morfema derivativo, lexema más morfema flexivo. Tercera alternativa, lexema más morfema derivativo. Cuarta alternativa, lexema más morfema derivativo más morfema flexivo. Cuarto tipo de palabra, palabras parasintéticas. Las palabras parasintéticas pueden ser lexema, lexema más morfema derivativo. Y a ese morfema, y ahí entre paréntesis pueden poner, incluso puede ir un morfema flexivo. El morfema flexivo no influye en nada. Y luego, el segundo tipo de palabras parasintéticas puede ser morfema derivado más lexema más morfema derivado. Y ahí entre paréntesis pongan, puede ir a veces un morfema flexivo. Ya. Entonces, ¿cómo se llamaría esta? Fíjate lo que tienes. Tienes morfema derivativo, tienes lexema y morfema derivativo. ¿Cómo se llamaría? Profesora, ¿Sí? centro también sería lexema, ¿no? ¿Cómo? Centro también es lexema. Ah, perdón, sí, lexema, será que estamos ahí, sí, sí. Serían dos lexemas y un morfema derivativo, como usted dijo. ¿Cómo se llamaría entonces la palabra? Dos lexemas. Parasintético. Muy bien, es una palabra parasintética. Parasintética, Lexema sí. más lexema más morfema derivativo. Si fuera lexema más lexema, ¿qué sería? ¿Palabra compuesta? Claro, pero acá le agregamos un morfema derivativo. Y al agregarle un morfema derivativo, inmediatamente se convierte en palabra parasintética. ¿Ya? Hospitalización. Ignacia, ¿qué tienes en hospitalización? Ignacia Rodríguez. ¿No está? ¿O Jocelyn Vallejo? Después vamos a ver por qué no con Catalina Requena. ¿O no la- Profe, ¿me escucha? ¿Sí? Ah, ¿Sí? Ya, entonces a ver, Marcela, dime tú, hospitalización. Profe, sabe que la verdad que yo no hice esta tarea porque me costó mucho. Ah, ya. Bueno, pero esto es práctica, así que la idea es que ahora teniendo los resultados tienes que tratar de hacerlo, ¿ya? Yo Porque la mientras dejé, más práctica tienen, más van adquiriendo estos conceptos, porque es como matemáticas. Entonces ustedes van aprendiendo las fórmulas y después tienen que empezar a aplicarlas. ¿Ya? Entonces, No, es que la práctica. ayer no la hice porque si seguía mal iba a tener todo mal, entonces prefería, en vez de No, pero equivocarme, mejor trata de revisar equivocarte, bien. ¿ya? Porque Ah, así ya. vas yo, aprendiendo. Por último, Profe, le queda pocos minutos. sí, ya mejor yo les voy a dar la respuesta. Algo ibas a decir tú, Javier, ¿tú tienes sí, hospitalización? que la dejé como palabra simple por el hecho de que tiene el lexema y el morfema, pero parece que también tiene un interfijo. Sí, tiene un interfijo, pero acá lo más importante de hospitalización es que tiene un lexema, que sería hospital, y el resto pasa a ser un morfema derivado. Por ende, es una palabra que sería una palabra derivada, ¿ya? Porque hospital es la base, lo demás es una derivación de hospital. Y luego viene bicharraco. Hasta la che tendríamos directamente un lexema y todo lo que viene después es un morfema derivativo. Por ende, ¿cómo se llama esa palabra? Palabra derivada. Ahora, perfectamente a la O se le podría decir que es un morfema flexivo porque podría decir bicharraco o bicharraca.
ya que algunas personas, sobre todo cuando lo dicen como despectivo, se lo pueden decir a una persona, ¿ya? Desventurado, tenemos que acá la palabra es ventura, entonces des pasaría a ser un morfema derivado, hasta hasta ventura pasaría a ser el lexema, y también desde la A en adelante se considera un morfema derivado. Ahora, ¿qué ocurre con el caso de la O? Con el caso de la O, se toma en cuenta que puede ser un morfema flexivo, porque puedo decir desventurado, pero también lo puedo llevar al femenino y puedo decir desventurada. Por ende, ¿qué es lo que tengo ahí? Tendría en este caso, si tengo un morfema derivativo y luego un lexema y un morfema derivativo, palabra parasintética. Anteayer. Ante viene de antes, ¿ya? Y ayer sería en este caso, ¿qué tenemos ahí? Dos lexemas. Por ende, es una palabra compuesta. De innovaciones, ¿ya? A mí me interesaría saber, por ejemplo, ¿qué tienes tú, Denise, en innovaciones? No, profe, esas fueron las 4 últimas que no hice. ¿Y tú, Javier, qué tienes? Yo puse que era parasintético porque tiene dos morfemas y un lexema, que ¿Y cuál sería sería, a ver, cuál sería el el primer prefijo morfema? y sufijo. ¿Cuál sería el ¿Cómo? primer morfema? El primer morfema sería in. Sí, porque no va, viene de nuevo. Entonces, por eso quería saber si lo habían ustedes desconectado o no. Entonces, tenemos in, sería un morfema derivativo, no va, que sería en este caso el lexema, y lo que viene después es un morfema derivativo. Y es sería un morfema flexivo, porque la aporta en este caso, uno puede decir innovación o puede decir innovaciones. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Una palabra parasintética. Ecosistema. Eco es un prefijo, es un morfema derivativo, y sistema sería en este caso un lexema. Por ende, ¿qué tenemos en el ecosistema? Una palabra derivada. Latinoamericana. Latino pasaría a ser un lexema, hasta América, o sea, hasta la C pasaría a ser el lexema, entonces tenemos dos lexemas, y ana pasaría a ser un morfema derivativo. Y esa A la vez, la última, pasa a ser un morfema flexivo, porque yo puedo decir latinoamericana, como también puedo decir latinoamericano. Ahora, ¿cómo se llama esa palabra? Palabra parasintética. Y en el caso de regulaciones, hasta regula, hasta la L pasaría a ser un lexema y el resto es un morfema derivativo. Y el es pasaría a ser un morfema flexivo. ¿Cómo se llama esa palabra? Se llama una palabra derivada, ¿ya? Entonces ahí tienen para que puedan ir estudiando y repasando. Sí necesito, porque se va a cortar, y necesito mostrarles el PPT que viene para que ustedes lo puedan tener y puedan darle una especie de lectura. No sé si se podrán conectar